deja el cuento allá. Hoy no, hoy es más fácil. Así que anímense por ahí, aquellos que les gusta leer y de repente tienen hábito de lectura, se les va a hacer más fácil el crear un cuento. Y como es chiquito, no es muy complicado, no se hagan mucho, no se hagan muchas bolas, ¿no? No sé de qué ser un escritor experto, pero intenta, ¿qué tal te va? A ver, ya está, ahora sí rápidamente vamos con el tema y luego el test de ortografía, ya a mitad del tema, 9, 9 y 10 aproximadamente. Bienvenidos, buenos días. Yo había comenzado con una parte ya de oraciones. Voy a terminar esa partecita. A ver, me parece que este es el material. Acá está. Estoy repitiendo el material, a ver, de la semana pasada. Este es el material, sujeto y predicado uno. Me falta una partecita de oraciones, pero antes este videíto, mira, que me llamó la atención. Estaba buscando videos motivacionales ayer, pero este me gustó. Voy a compartir, no pasa de 4 minutos, 3 minutos y medio lo que dura. A ver, vamos a compartirlo. Quizá estés pasando por esta situación y te va a ayudar un montón. A ver. Soy una persona optimista y con optimismo podemos construir un futuro mejor para todos. De seguro has escuchado que al menos el 70% de toda la comunicación se da mediante el lenguaje corporal. Al momento de ver a alguien rápidamente notamos detalles como su postura, expresiones faciales, forma de caminar, de hablar, etc. Esto nos puede decir mucho de una persona e incluso cambiar nuestra perspectiva hacia ellos. Lo curioso es que si nos fijamos tanto en este aspecto, ¿por qué no hacemos nada para mejorarlo? La respuesta es sencilla. Este tipo de comunicación la expresamos de manera subconsciente. No nos damos cuenta cómo nos desenvolvemos porque nuestra atención está en otras personas o cualquier cosa que está a nuestro alrededor. Para empezar a desarrollar un buen lenguaje corporal tienes que tomar en cuenta 3 características principales: postura recta, cuerpo relajado y movimientos lentos. La primera es bastante obvia. Debes evitar tener una espalda encorvada a todas horas, ya sea si estás parado, sentado o caminando. Este problema muchas veces se da por el uso excesivo de la computadora y poco a poco se va desarrollando este mal hábito. Afortunadamente hay muchos ejercicios que puedes encontrar en internet para ayudarte a corregir tu postura. No solo te servirá para mejorar tu imagen, sino que también te ahorrarás futuros problemas de espalda. La postura de la cabeza también tiene importancia. Lo ideal es mantenerla hacia enfrente, ya que si constantemente la inclinas hacia abajo serás visto como una persona cohibida, y si la inclinas hacia arriba te verás arrogante. La siguiente es tener el cuerpo relajado. Esto quiere decir que tus hombros y brazos tienen que permanecer a tus lados la mayor parte del tiempo, siempre evitando que tus manos estén dentro de tus bolsillos. Lo que estás logrando con esto es tener un cuerpo más abierto, porque si encoges tus hombros, cruzas tus brazos, juntas mucho tus piernas o escondes tus manos, estás cerrando tu cuerpo, lo cual es asociado con miedo, timidez o nerviosismo. Así que siéntete libre y adopta una postura más natural. La tercera característica es realizar movimientos lentos. Cuando entablamos una conversación estaremos realizando ademanes con nuestras manos. Asegúrate de no hacer movimientos bruscos o rápidos. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a estar algo inquietos en situaciones sociales. Esto puede incluir acciones como mover constantemente un pie, una mano, morderte las uñas, jugar con el cabello, etc. Además de nuevamente mostrar nerviosismo, estarás incomodando a las personas a tu alrededor. Así que ten cuidado en no caer en eso. La regla aquí es realizar movimientos muy lentos, pero tampoco tan lentos como si estuvieras en la Matrix. Una manera muy efectiva de evaluarte es grabándote mientras hablas por teléfono, o bien practicando discursos frente al espejo. Así te darás cuenta de qué detalles debes corregir. Una vez que domines estas 3 cualidades, comenzarás a transmitir seguridad y confianza en ti mismo,
y como consecuencia inspirarás respeto. Próximamente cubriré más aspectos del lenguaje corporal, pero por lo pronto te invito a ver mi video sobre la importancia del contacto visual. Ya está. Por ejemplo, considere eso para, en este caso, ¿sí? El trabajo de exposiciones, de interactuar con otras personas. Aunque ahora todo es virtual, no estamos aplicando, por ejemplo, lo que es, de repente, no estamos aplicando lo que es quizá la interacción directa, solamente a través de videos. Por ejemplo, cuando ustedes han narrado sus mitos y leyendas, cuando de repente han recitado o declamado y ahora el monólogo. En esos casos se considera esos puntos del video, mira, la postura, el estar relajado. Yo creo que se aplica en toda comunicación, si queremos una comunicación efectiva, no solamente para un trabajo, una exposición, sino si queremos una comunicación efectiva. Se aplica esos tips, ¿no? Que están interesantes. Esa página tiene videos cortitos muy bonitos que ayudan bastante para que uno, en este caso, mejore en cuanto a la comunicación. Por ahí apareció otro video, ¿no? La mirada efectiva. Eso es cierto. Cuán importante es que tú mires a la persona cuando hablas. Es decir, no es mirar un punto, como dicen, ¿no? Vas a exponer, entonces fija un punto en la pared y mira el punto. No. Si yo estoy comunicando a un grupo de personas diferentes mensajes, tengo que mirarlos. Si yo estoy comunicándome con una persona, tengo que mirarla. La mirada dice mucho. Personalmente yo soy de estar observando bastante, ¿no? A mis alumnos, a mis amistades, a mi familia. Entonces, la mirada tiene mucho que ver. Cuando uno desvía la mirada es porque algo oculta. Y obvio, pues si algo ocultas, no te vas a poder comunicar como debería ser. Así que ten en cuenta esos tips, ¿no? Para una mejor comunicación y verás cómo todo resulta mejor. A ver, continuemos. Habíamos trabajado con las oraciones, la primera parte. Recuerda, la oración es un sintagma, es una unidad con sentido completo, es una unidad que comunica por eso, es independiente, no siempre es un conjunto de palabras, puede ser una palabra, ojo, una o más palabras, dependiendo lo que uno quiere comunicar, ¿no? Con una palabra puedo comunicar, sí, hola, por ejemplo. Con dos palabras, buenos días. Aquí el saludo, mira, buenos días. Quiero comunicar con más palabras. No intentes tener un buen día. Decídete a hacer de tu día un gran día. Depende de cuántas palabras tú quieras expresar para comunicarte. Son oraciones. Lo que sí se requiere es que la oración tenga sentido completo. Eso sí, ojo, la oración tiene que tener sentido completo. Si no tiene sentido completo, no es oración. ¿Sí? Ojo, si la oración no tiene sentido completo o el texto que estás utilizando para comunicarte no tiene sentido completo, simplemente no es oración. Ahora, ortográficamente, inicia con mayúscula y debe finalizar con un punto. Esto se refiere cuando es un conjunto de palabras, ¿no? Por ejemplo, los alumnos entregarán sus videos. Esa L de los mayúscula. Y después de videos, punto. Es lo más usual. Pero si de repente es una palabra hola, no, pues no va a ir un punto al final. Sí con mayúscula por ser una oración. La H, ¿no? Y los signos de exclamación, que es lo que más se recomienda. Porque es parte también, según la semántica, de una oración exclamativa, el famoso hola, o quizá el adiós, o el buenos días. Ya está. Ahora, la ciencia que estudia las oraciones se llama sintaxis. ¿Qué estudia? Las funciones que asumen las distintas palabras. Por ejemplo, si es una oración, bimembre, aquella con dos elementos, sujeto y predicado. Ah, mira,
Ya estoy analizando sujeto y predicado. Dentro del sujeto, ¿qué encuentro? Núcleo y modificadores, por ejemplo. ¿Qué más, no? Encuentro de repente tipos de modificadores, MD y MI. Sigo analizando. El MD, ¿a quiénes son MD? Los adjetivos, determinantes. ¿Quiénes son MI o cómo es el MI? Mira, el modificador indirecto. Eso es sintaxis. Analiza el predicado, ¿quién es un núcleo? El verbo. ¿Qué más podría encontrar en un predicado? Depende, ¿no? La oración. Puedes encontrar un OD, un OI, atributo. Pero ¿quiénes son OD, OI, atributo, etcétera? Ese tipo de análisis lo hace la sintaxis, mira. Entonces la sintaxis es la ciencia que analiza básicamente las funciones que las palabras asumen en un sintagma. Generalmente el sintagma del que más tratamos es la oración. No es el único, puede ser la frase y la proposición. Diferencias. La frase es un sintagma que carece de significado pleno, es decir, le falta sentido. A una frase le falta significado. Lo que sí se reconoce en una frase es la estructura. Tiene un núcleo y modificadores. Y depende del tipo de núcleo, el tipo de frase. Por ejemplo, si es una frase nominal o sustantiva, el núcleo es sustantivo o pronombre, los sujetos, el OD. Si tiene como núcleo esta frase a un verbo, la frase es verbal, el predicado. Si tiene como núcleo un adverbio, la frase se llama adverbial. Y así. Por el tipo de núcleo, el tipo de frase. Pero recuerda que la frase generalmente no tiene sentido a excepción de la frase verbal, que es un caso especial. Y es parte de una oración. La proposición, no confundas con la preposición, no es lo mismo. La preposición, que es un tema ya anterior, son enlaces, a, de, con, para, sin. La proposición es un sintagma. Se parece mucho a la oración. En su mayoría tienen sentido completo, o en la mayoría de casos las proposiciones tienen sentido pleno, comunican. Pero son parte de un todo. Ese todo es la oración compuesta. Y como es parte de un todo, depende, ¿no? Depende mucho del todo. La proposición es un sintagma dependiente. En el caso de la oración, no. La oración es un sintagma independiente. Es como una unidad mayor. Si hablamos de la oración, es la unidad mayor, ¿sí? La oración es independiente, unidad comunicativa, y dentro de una oración voy a encontrar frases y proposiciones. Sintagmas, mira. Quienes a su vez tienen palabras, y estas palabras asumen funciones. Hemos visto esto la semana pasada, si no me equivoco, por la semántica. Si uno afirma o niega, enunciativa declarativa. Ayer fui al cine, una afirmación. Y si no, puedes negar, ayer no fui al cine. Interrogación, pregunta, ¿vendrás hoy? Incluso aquí hay tipos de interrogativas, las que tienen signos, como el ejemplo, directas. ¿Y puedo preguntar sin signos? Sí, las indirectas. Ambas, directa o indirecta, pueden ser total o parcial, que es otra clasificación, ¿no? Las exclamativas, mira, cuando uno expresa estados emotivos como alegría, sorpresa, miedo, iremos a París, ¿no? O iremos de viaje, o aprobé quizá, o gané si ganas el concurso, ¿no? Imperativa o exhortativa, indica orden o mandato. Por favor, firme el recibo de la compra. Un ruego, mira, pero también puedo mandar, firme el recibo de la compra. Una orden o ruego, por eso es imperativa o exhortativa. Se parece mucho al modo imperativo de los verbos, similar, ¿no? Dubitativas, aquellas que expresan duda, vacilación. Tal vez me compre un coche, tal vez gane, quizá gane, de repente ganamos. Y aquellas, ojo, que expresan deseo, desiderativas u optativas. Ojalá vuelvas pronto. Quisiera que vuelvas pronto. ¿Sí? Ya está. Esto es
Conocimientos de primaria. En la primaria nos enseñan este tipo de oraciones por el significado, la semántica o la actitud del hablante. No recuerdo si este video lo puse, pero si hay tiempo lo vamos a colocar, ya depende del tiempo. Otra clasificación de las oraciones, mira, por la cantidad de elementos. Si la oración presenta dos elementos, que es lo que más uno conoce y utiliza en la comunicación, bimembre. Nosotros cuando nos comunicamos usamos oraciones con dos elementos, bimembre, bi es dos, sujeto y predicado. ¿Sí? Tiene sujeto y predicado. Reconozco a dos elementos, sujeto y predicado. Por ejemplo, Pedro llegó a las 3. ¿Quién llegó a las 3? Pedro, sujeto. Lo demás, ¿qué será? Predicado. Si la oración tiene dos elementos, sujeto y predicado, bimembre. Pero ¿qué pasa si no está la palabra Pedro? Y yo digo, llegó a las 3. Entonces pregunto, ¿quién llegó a las 3? Pedro. Sí hay sujeto, pero tácito. Incluso no sé cómo se llama, de verdad no sé qué se llama Pedro, ¿no? Él, o quizás si es una mujer, ella. A eso llamo sujeto tácito, cuando uno asume que hay alguien detrás de la acción. Hay oraciones bimembres con sujeto escrito o expreso, que es este caso de Pedro, y hay oraciones con sujeto tácito. Pero hay sujeto y hay predicado, bimembre. ¿Qué pasa si yo no reconozco la división en dos elementos, sino solo reconozco una estructura, un elemento, unimembre, uni de uno? No hay sujeto. Incluso puede existir predicado nada más, pero no hay sujeto, ni siquiera tácito, unimembre. Por ejemplo, los saludos, buenos días, hola, buenas tardes, adiós, son oraciones unimembres, donde no reconozco sujeto y predicado, sino una estructura. Ahora, ¿hay tipo de unimembres? Sí. Hay unimembres con verbo y unimembres sin verbo. En el caso de los saludos, buenos días, buenas tardes, hola, o las despedidas, adiós, ¿sí? Son unimembres sin verbo. O las interjecciones también, cuando te golpeas y dices au, ¿no? O ay. Puf, si sientes un olor desagradable. Son interjecciones, aquellas palabras o expresiones que muestran estado de ánimo. Unimembres, obvio sin verbos, ¿no? Hay algunas que tienen verbo, habría que categorizar bien. Por ejemplo, fuera. Si esta tiene verbo, ¿no? Fuera, salir, ¿no? Es una interjección, pero con verbo. Un tipo es por interjecciones. Otro tipo es que tenga verbo, pero verbo impersonal. ¿Recuerdan los verbos impersonales? No llovió, sí llovió. Ya, los verbos impersonales no tienen sujeto, solo predicado, unimembre. Ya está, mira, impersonales por aquí. Como toda oración, tienen entonación propia. Socorro, ¿qué más? Maravilloso, tiene sentido completo, es oración, ¿no? Silencio, por favor. Caminarse en rumbo. ¿Son construcciones sintácticas independientes? Sí, son oraciones. Solo que no voy a reconocer dos elementos, sino una estructura. Hay mucho humo, hace frío. Las que tienen verbo generalmente son unimembres con verbo impersonal y las interjecciones, como los saludos por ahí, que no tienen verbos. Aquí miran los ejemplos de las dos. Joaquín buceó con un bello pez arcoíris. ¿Quién? Joaquín, sujeto. Lo demás, predicado. Todo lo que se dice el sujeto. Dos elementos, bimembre. Socorro, auxilio, fuego no se divide en dos elementos, una única estructura en cada oración, unimembre. Este video sí quiero que revises para enlistar otra clasificación de manera rápida y cerrar con esta primera parte de oraciones y comenzar con sujetos. A ver, vamos a revisar este videito.
Hola chicos y chicas, soy su profesora Carla Hernández y hoy les hablaré sobre las oraciones unimembres y bimembres. Las oraciones unimembres son las que se forman por una palabra o un grupo reducido de palabras. Por ejemplo, ¡qué belleza! Hola. Estas oraciones no se pueden separar en sujeto y en predicado. Las oraciones bimembres son las que se forman con sujeto y predicado. Por ejemplo, la lluvia cae sobre la colina. La lluvia es el sujeto. Cae sobre la colina es el predicado. Ahora ya sabes la diferencia entre oraciones unimembres y oraciones bimembres. Recuerda, lava tus manos con agua y jabón. Si sales a la calle, usa tu mascarilla. Tu salud es muy importante. Cuídate. Ya está, vamos a trabajar con videos cortitos por el tiempo. Esta es otra clasificación, mira. A ver, vamos a ver. Veamos si se puede. Oye, veamos si se puede. Ya, si se puede. Ya, mira. Esta es otra clasificación. Primera clasificación por la semántica. ¿Qué significado muestran nuestras oraciones? ¿Sí? O la actitud del hablante, es lo mismo. Enunciativas, dubitativas, desiderativas, imperativas, etc. Segunda clasificación por la estructura y la cantidad de elementos. Tiene dos elementos, sujeto y predicado, así sea el sujeto tácito bimembre. Un elemento unimembre. Recuerda, las unimembres tienen formatos. Puede ser sin verbos, con interjecciones, por ejemplo, o puede ser aquella que tiene verbo, pero verbo impersonal. Por su estructura, también, ojo, hay otra clasificación. Simples y compuestas. ¿Cuándo es simple? Cuando tiene solamente un verbo. ¿Cuándo es compuesta? Dos o más verbos. Ahora, si yo reconozco al verbo, es que hay predicado y tiene sujeto. ¿Sí? Esto es enfocando las bimembres. Tiene sujeto, tiene predicado. Ya. No importa la cantidad de verbos, si no me importa sujeto y predicado y puede tener un verbo o más. Vamos a poner el ejemplo que sea simple, un verbo. Ahora, otra clasificación, mira, por el tipo de verbo o el tipo de predicado. Si el verbo es copulativo, recuerda ser, estar, parecer, permanecer, el verbo copulativo es especial, le falta sentido, se apoya en un atributo. Entonces, oración atributiva, porque tiene atributo y verbo copulativo. Ese predicado se llama nominal. También se puede clasificar oración con predicado nominal, oración atributiva, oración con verbo copulativo. Que son pocas las oraciones porque son pocos los verbos copulativos. Pero la mayoría de verbos son los no copulativos. Por ejemplo, cantar, reír, jugar, leer, estudiar y demás. Si la oración tiene como núcleo predicado a un verbo no copulativo, esa oración tiene predicado verbal. O también oración con frase verbal predicativa. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el verbo no copulativo se llama también predicativo. Verbo predicativo. Por eso mira por aquí. Oración predicativa. Porque el núcleo es un verbo no copulativo. O también verbo predicativo. Es lo mismo. Estos son más, mira. Como son mayoría, dentro voy a encontrar a los verbos transitivos. Oración transitiva. Recuerda, ¿cuándo el verbo es transitivo? Cuando tiene OD.
Y si no tiene OD, intransitivo. Verbo intransitivo, oración intransitiva. Por el tipo de verbo, mire. Si el verbo indica acción para uno mismo, Snoopy se peinó. Mira, Snoopy se cambió, se vistió. Verbo reflexivo, oración reflexiva. Si el verbo es recíproco, ellos se miraron, oración recíproca. Si el verbo es activo, cuando el sujeto ejecuta la acción, la mayoría de oraciones que usamos son activas. Oración activa, porque el sujeto es activo, ejecuta la acción y el verbo en voz activa. Pero si el sujeto recibe la acción, es porque el verbo es pasivo, oración pasiva. Y la pasiva refleja, que sí la voy a dejar ahí porque esa la trabajamos más con quinto año y academia. Sí, pero existe la famosa pasiva refleja, ¿no? Por lo pronto con ustedes, activas y pasivas, nada más. ¿Sí? La pasiva refleja un formato especial. Inicia con la palabra se. El pronombre es se. El verbo está en plural y tiene un modelo plural. Puede ser que es un poquito más complejo este tipo de oración, ¿no? O más complejo. Que no te preocupes que no la voy a preguntar en el examen. A partir de quinto pregunto ese tipo de oración. Aquí mira otro caso. Oración simple, sujeto y predicado. ¿Sí? Por el tipo de predicado nominal y verbal, es por el tipo de verbo, ¿no? El verbo es copulativo, tiene atributo, oración con predicado nominal o también oración atributiva por el atributo, oración con predicado verbal o también oración predicativa, porque el verbo es no copulativo o verbo predicativo. ¿Sí? Ahora, estos tipos de verbos son mayoría. Por ejemplo, aquellos verbos que tienen OD, por lo tanto, oración transitiva, ya que el verbo con OD es el transitivo. Y así, por el tipo de verbo, el tipo de oración. Aquí, predicado nominal, verbo copulativo, atributo, predicado verbal, que veremos también más adelante con el predicado, los tipos de predicado. Miren. Verbo predicativo, no son ser y estar, parecer, sino los demás verbos que son mayoría. Estos a su vez tienen complementos o de, o y circunstancial y por ahí puedo también determinar yo el tipo de verbo y el tipo de oración. Pero aquí está enfocando más los elementos del predicado, que veremos luego, como también el sujeto y los elementos que veremos después. Ahora sí, apliquemos en la dirigida de manera rápida, ¿ya? No sé si tengo mis notas completas con ustedes, porque si las tengo, avanzamos juntos en la resolución. A ver, avanzado uno. No recuerdo si llegué a evaluar a todos, por lo menos una nota. Vamos a revisar, a ver, dame unos segunditos. Así tengo, creo. Tengo desaprobados. Vamos a dar otra oportunidad a los desaprobados, ¿ah? Que son varios. A ver, así que despierten, chicos. Durán, última llamada. Rafael, Quito y Rivera Calle. Primero ellos, los cuatro. La pregunta número 1. Están con 07. Durán, Quito, Rafael y Rivera Calle. La número 1. Vamos. Aprovechen porque se quedan con sus 7, ¿ah? Vamos, aprovechen la número 1. ¿Qué respuesta es? A, B, C, D o E. Se abre el chat. Ya. A ver, Rafael, ¿qué esperas para responder? ¿Está Rafael? Vamos a ver, dijo el cielo. Rafael, responda, por favor. Al número 1, Durán. Ya, muy bien. Durán,
¿Qué esperas, Durán? ¿Está Durán? Vamos a ver, ¿está Durán? Ustedes dos me faltan. Si estás, Durán, responde que te quedas con el 7. Te quedas con el 7, Durán, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya, ojo, me estoy dando chance, ¿ah? Para que recuperes. Ya, si no recuperas, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo voy a dar chance a los que están con 11, ¿ya? Lo estamos haciendo con 11. A ver, ¿la oración siempre debe poseer sujeto y predicado? No, tenemos oraciones unimembres y esas no tienen los dos elementos. Verbo personal, no, hay unimembres con verbo impersonal. ¿Siempre es un conjunto de palabras? No, puede ser una palabra, hola, adiós. ¿Siempre debe poseer sentido completo? Sí, esa es la respuesta. Si no, no es oración, pues, sería una frase, ¿no? Siempre tiene que tener sentido completo. Ya. Vamos con la 2. A ver. Rosales, Salvatierra y Zapaico. Para que levanten ese 07 que tienen. La número 2. Vamos. Última oportunidad. Rosales, Salvatierra y Zapaico. Ya, si no aprovechan la oportunidad, yo no sé. Ya milagritos no podemos hacer, ¿ah? Salvatierra, Zapaico. Uy, ese 07 lo voy a mandar a la tutora. Una captura para que el papá les informe. Al papá, a la mamá. Ah, ya respondió Zapaico, ya. Salvatierra, ya. Me falta Rosales. Rosales también, ya. A ver. Y creo que fue ejemplo de clase, ¿ah? No se pase, ¿ah? Así de ejemplo de clase hace unos minutitos. Ejemplo de clase hace unos minutos. Buenos días, pues los saludos, ¿no? Los saludos, hola, adiós, buenos días. ¿Ganó el juicio? No, porque tiene un sujeto tácito. Él ganó el juicio o ella. Dios es amor. ¿Quién es sujeto? Dios. Hay sujeto, mira. Salgamos nosotros. Hay un sujeto tácito también, mira. Nosotros. Querer es poder, querer. Hay sujeto, mira. ¿Qué es poder? Querer. Hay sujeto, hay predicado bimembre. En cambio, la D no. Uy, estaba regalada esa respuesta. A ver, la tercera. Voy con los que tienen 11. Vamos. Basilio, Bustamante, Cañari y Chumbiauca. Basilio, Bustamante, Cañari, Chumbiauca. Están con 11 arrozando. Tutora, ubica a los papás de Durán, por favor, e informe que Durán nunca responde en clase. Se le ha llamado por tercera vez. Sí, por favor, informe que está con 07 y en el examen ha perdido 5 puntos. Durán, ¿me estás escuchando? Pásenle la voz a Durán por ahí, porque sí está en sala. Pásenle la voz, por favor, que en el examen le voy a descontar 5 puntos. En el examen de este mes. Sí, porque ni siquiera se digna responder de manera equivocada. Y está en el grupo. Infórmenle, por favor, los amigos allegados a Durán, pásenle la voz. A lo mejor se quedó dormido. Lo he llamado hoy por tercera vez, y nada, no responde. A ver. Los llamados. Basilio.
Bustamante, Cañari, Chumbiauca. Ya. Sí, Chumbiauca. Cañari, ya. Chumbiauca. Bustamante, ya respondiste. Bustamante, aprovecha que estás con 11. Ay, es como un 10 eso. No, ya te quedarás con tu 11. Ya, a ver, súmate. Copacondori, Cotrina. Cotrina ya respondió, ¿no? Copacondori, súmate. Copacondori, ¿estás ahí? Súmate. Ya, súmate Copacondori. Súmate Copacondori. A 3. ¿Qué marcas en la 3? Pura. Con Copacondori cierro esta evaluación de pregunta 3. Copacondori a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya está. Ven. Bueno, acá debe ser E, ¿no? Inscríbete. Ven inscríbete. Es como una orden o un ruego. Por favor, ven. Imperativo. Si ven, es cierto, tiene signos de exclamación, pero prima orden o ruego. Imperativo. ¿Sí? Ya está. La 4. A ver, vamos a dar oportunidad. Copacondori, súmate. A ver. Copacondori, la 4. Cristóbal. García también, para que suba su nota. Y Quito. Vamos. La 4. También la dije hace unos minutos. Miren, chicos. Copacondori, Cristóbal, García y Quito. Súmense, vamos chicos, apúrense, nos falta el tiempo. 28. Y lo dije hace rato, no se pase. ¿En qué anda? ¿En qué anda? Un dentaito, usted creo, ¿no? ¿En qué anda? Vamos a la cuenta de 3. Para que leves tu nota, porque están con notas bajas, ¿sabes? ¿Qué le falta en la paz? Sí, no lo dejé en la noble. Aquí pensé. Y viene con balcón. Para los pescados. No sé por qué, porque ya. Un día que te dejamos comprar pan. A ver. No pasa, no se pasa, esta primaria es eso. Ya está, se cerró. Ajá. Ojo, los mencionados nos están manifestando, ¿ah? No se trabaja. Trabaja para la alimentación. Gracias a Cristóbal y eso. Chicaya, sí, Chicaya. Los que estoy llamando están bajos. García también, ¿no? García. Me faltaba ese grupo, a ver. Sí, está bien, no te preocupes.
Ya, quito, ya te quedas con tu nota. Respuesta, el punto, pues. El punto, ¿no? Es lo que nos enseñan desde la primaria. La oración se debe escribir al inicio con mayúscula y terminar con el punto, ¿no? Cuando había los famosos dictados, ¿qué te decía? Inicio mayúscula y el lapicero rojo, la primera letra, y el punto también. Si no, se elimina tu dictado, tu oración. ¿Recuerdas el famoso dictado en la primaria, cuando dictaba? Usabas el lapicero rojo para iniciar la palabra del dictado y el punto al final. Si no, te invalidaban el dictado, ¿no? El punto, pues. Claro, ojo, claro, eso se aplica siempre y cuando trabajamos oraciones. Palabras, no. Palabras, no. Oraciones, sí, ¿no? Vamos terminando ya. Yo les voy a ayudar con una parte de la dirigida porque quiero avanzar sujetos. La oración bimembre se reconoce por la presencia constante de sujeto expreso. No necesariamente, ¿no? El sujeto puede ser expreso o tácito. Signo de exclamación, no. Verbo impersonal, no. Verbo personal. Porque si hay verbo personal, obvio y sujeto, ¿no? Ojo, si hay verbo personal, obvio y sujeto. No importa el tipo de sujeto, tácito o expreso. Pero si la oración tiene verbo personal, es que hay sujeto, sin importar el tipo. No necesariamente el sujeto tiene que ser escrito o expreso, cualquiera o cualesquiera de los dos. 6. A ver. ¿Tuviste algún problema en el camino? Obvio es interrogativa. Acá le falta la L. Es interrogativa. Vamos a hacer espacio para poder responder. Es interrogativa directa porque tiene signos. La pregunta es si es total o parcial. Es total cuando la respuesta es sí o no. Y si la respuesta es datos, el nombre del camino, de repente, cuánto caminaste o con quién caminaste, ya eso es otra información. Como respuesta sería parcial. A ver, ¿tuviste algún problema en el camino? Sí, no, total. Total, ¿no? Ya, pero también se llama absoluta, ¿no? Ojo, acá hay dos respuestas. Aquí sí se han variado a preguntar. Hay dos respuestas porque total o absoluta es lo mismo. ¿Qué es una frase? Generalmente es una construcción que carece de sentido pleno o completo o significado. Además, tiene una estructura que sería núcleo y modificadores. Dependiendo del tipo de núcleo, el tipo de frase. ¿Ya está? Pero la frase es el sintagma que le falta sentido, ¿no? Carece sentido pleno. Y repito, se le reconoce porque tiene núcleo y modificadores, una estructura. 8. ¿Qué es una locución? Es una frase. Es sinónimo de frase. Ojo, es sinónimo de frase, es decir, tiene un núcleo y modificadores. Puede ser locución sustantiva o nominal, porque se refiere a sustantivo, o tiene como núcleo sustantivo. Puede ser una locución adverbial, dependiendo, ¿no?, del tipo de núcleo. Ya está. Acá están ya para ti la 9 y la 10, ¿sí? Tú lo trabajas. Vamos a avanzar. Sujeto. Este video todavía lo voy a guardar porque el sujeto no voy a terminar todo hoy. Sujeto, mira, ¿qué es el sujeto?
primero, es elemento de la oración bimembre. Integra la oración bimembre. ¿Sí? Segundo, el sujeto es el ser de quien se trata en la oración. Es el ser de quien vamos a tratar en esta unidad comunicativa. Es generalmente quien realiza la acción. No importa el tiempo, presente, pasado o futuro. ¿Sí? A veces es quien recibe la acción. Pero mira, está ligado a la acción. El sujeto está